Comunidad. El mundo en que vivimos está lleno de vida, poblado de organismos de las más variadas especies. Las diferentes formas de vida se agrupan de acuerdo a su especie en poblaciones. Una población es un grupo de organismos de la misma especie. Sin embargo, una sola especie no puede vivir aislada. Directa o indirectamente está conectada con muchas otras especies. De esta manera, en un lugar viven y conviven numerosas poblaciones de diversas especies, a lo cual llamamos comunidad. En ecología, entonces, llamamos comunidad al grupo de organismos de diferentes especies que habitan en un lugar determinado. A menudo los ecólogos han interpretado a la comunidad como un superorganismo donde tanto plantas como animales están conectados entre sí, de tal modo que lo que le pase a una población de un organismo le afectaría a las demás poblaciones de la comunidad. La comunidad vive en un delicado equilibrio. A la comunidad ecológica también se le conoce como biocenosis, y al lugar en la que ésta se desarrolla se le conoce como biotopo. A menudo una comunidad de organismos está separada de otra comunidad por una zona de transición. A esta zona de transición se le conoce como ecotono, y en ella existen especies intermedias de un ecosistema y de otro. Por ejemplo, la zona de transición entre el bosque y la pradera son los arbustos, donde la vegetación no es tan alta como en el bosque ni tan baja como en la pradera. Las características de la comunidad son dominancia, abundancia, riqueza y diversidad. La dominancia se da cuando una especie caracteriza a una comunidad. Por ejemplo, los abetos y pinos en la taiga o los osos polares en la tundra ártica son las especies dominantes en sus respectivos ecosistemas. La especie dominante es aquella que juega un rol fundamental en el equilibrio de un ecosistema y que a menudo es característica de la comunidad. La segunda característica de la comunidad es la abundancia, que se refiere al número de individuos de todas las especies de una comunidad en conjunto. A veces una especie es más abundante que otra y generalmente la especie dominante es la más abundante. La tercera característica de la comunidad es la riqueza, que se refiere al número de especies diferentes en la comunidad. La cuarta característica es la diversidad. La diversidad se refiere a la riqueza y a la abundancia de una comunidad. Mientras más rica en especies y más abundancia de individuos tenga cada especie, más diversa será una comunidad. Se dice que México es un país megadiverso porque es rico en especies y abundante en los individuos que las conforman. Una comunidad puede dividirse en estratos o capas. A esta división de la comunidad se le llama estratificación. Cada estrato es habitado por especies particulares de seres vivos. Por ejemplo, en un bosque existen varios estratos: el estrato subterráneo, el estrato herbáceo, el arbustivo y el arbóreo. La fauna puede variar ligeramente dependiendo del estrato. Por ejemplo, los animales del estrato subterráneo como topos, gusanos u hormigas pueden ser diferentes a los animales del estrato herbáceo como linces, serpientes o conejos. Y estos a su vez son diferentes a los animales que habitan las copas de los árboles, que pueden ser monos, ardillas, águilas, etc. A este tipo de estratificación de la comunidad también se le conoce como estratificación vertical. La estratificación horizontal, en cambio, es característico
de ecosistemas acuáticos donde los estratos se disponen en forma horizontal. Estratificación temporal. Los organismos de una comunidad también pueden variar dependiendo de la hora del día o de la estación del año en la que nos encontremos. De esta manera existen animales diurnos que son más activos en la luz del día, como elefantes, ardillas, monos y halcones, y animales nocturnos que tienden a ser más activos durante la noche, como lechuzas, murciélagos y lémures. También existen, sobre todo en las zonas templadas, animales que son más activos en primavera y que son menos activos en invierno, y algunos de ellos presentan un estado llamado hibernación, es decir, que en bajas temperaturas, como en invierno, disminuyen su metabolismo, quedando en un estado de bajo gasto energético hasta que llega la primavera. Los organismos de la comunidad, como habíamos dicho, no viven de forma aislada, sino que dependen directa o indirectamente de otros para sobrevivir, y para que las especies de una comunidad sobrevivan, tienen que interactuar de alguna manera unas con otras. A las asociaciones o interacciones existentes entre especies diferentes dentro de una comunidad se le denomina relaciones interespecíficas. Muchas de estas asociaciones se han dado tras millones de años de evolución. Las relaciones interespecíficas en una comunidad son el mutualismo, la simbiosis, la depredación, el parasitismo, el comensalismo y la competencia. El mutualismo es un tipo de cooperación donde las dos especies involucradas ganan obteniendo beneficios la una de la otra. Por ejemplo, las abejas con las flores. Las abejas obtienen su alimento y las flores son polinizadas por las abejas, beneficiándose al mismo tiempo. La simbiosis, a su vez, es un tipo de mutualismo más estrecho y obligatorio en algunas especies, a tal grado que en algunos organismos esta cooperación es indispensable para la vida de ambas. Por ejemplo, la flora intestinal humana. Sin flora intestinal nosotros no podríamos vivir porque no podríamos asimilar gran parte de los nutrientes de los alimentos. Por su parte, muchas bacterias que componen nuestra flora intestinal son huéspedes exclusivos de los seres humanos, y sin nosotros ellas no podrían sobrevivir. Otro tipo de interacción interespecífica no es tan agradable, ya que una especie muere o se ve afectada. Por ejemplo, en la depredación, una especie mata a otra para conseguir su alimento, como es el caso de un león y una cebra. Por otra parte, en el parasitismo, una especie vive a expensas de otra para sobrevivir. La utiliza para nutrirse, sacando provecho de ella, causándole daño al mismo tiempo. Este es el caso de las lombrices intestinales, que provocan problemas de salud en los seres humanos, que incluso pueden ser muy graves en algunos casos. Otro ejemplo de parasitismo es el de la planta Rafflesia, o también llamada flor cadáver, porque emana un fuerte olor a carne podrida para atraer moscas para polinizarla. Esta planta habita en Indonesia y crece a menudo en las raíces de algunos árboles, aprovechándose de sus nutrientes. Existe otro tipo de relación interespecífica en donde solo una especie gana, pero la otra ni gana ni pierde. A esta relación se le llama comensalismo, y es el caso de los leones y las hienas. La hiena se beneficia de los restos de la presa que ha cazado el león, pero el león no se ve afectado ni beneficiado al dejarle los restos a la hiena. La foresis es un tipo de comensalismo en el que un organismo utiliza a otra especie como medio de transporte. Frecuentemente el organismo transportador no se da cuenta de ello y por tanto no es afectado ni beneficiado.
El organismo transportado puede obtener a cambio en ocasiones, además del servicio de transporte, alimento. Ejemplo de esa relación tenemos a la rémora y el tiburón. Otro tipo de comensalismo es la metabiosis o tanatocracia, en la que una especie se aprovecha de los restos físicos de otra, incluyendo también sus excrementos. Ejemplos: los cangrejos ermitaños que utilizan para protegerse la concha no ocupada de un caracol. El inquilinismo, por otro lado, es un tipo de comensalismo en el que un organismo usa a otro como refugio sin perjudicarlo ni beneficiarlo. Por ejemplo, el pájaro carpintero que hace sus nidos en los troncos de los árboles, sin dañarlos ni beneficiarlos. También se puede entender al inquilinismo cuando un organismo usa la madriguera o refugio de otra especie sin dañarla ni perjudicarla. La diferencia entre inquilinismo y mutualismo puede ser sutil. En el mutualismo ambas especies se benefician, pero en el inquilinismo solo una se beneficia y la otra resulta neutral. Un tipo especial de relación interespecífica es el amensalismo. En esta relación, un organismo resulta perjudicado y el otro no experimenta ninguna alteración, o sea, ni gana ni pierde con esa interacción. Un ejemplo es el del hongo Penicillium, el cual segrega la penicilina que limita el crecimiento de bacterias que lo afectan. Sin embargo, esta acción también impide colateralmente el crecimiento de otras bacterias que les son indiferentes. En este caso, la especie perjudicada son las bacterias que no tienen nada que ver con el hongo. El hongo, por su parte, no gana ni pierde nada al eliminar dichas bacterias, porque no le afectan ni le benefician. Otro tipo de relación es la competencia interespecífica. No hay que confundir con la competencia intraespecífica, que se da dentro de una especie. En la competencia interespecífica, inter significa entre, dos especies distintas compiten generalmente por la misma presa. Por ejemplo, el zorro y el lince. Ambos tienen el mismo nicho ecológico, o sea, juegan el mismo papel en un determinado ecosistema. Ellos no lucharán directamente entre sí, pero sí competirán indirectamente por la misma presa, de tal manera que la población de uno se verá afectada indirectamente por la actividad del otro. Y así, si la población del lince obtiene más éxito en la cacería, como consecuencia es probable que la población de zorros padezca hambre y eventualmente disminuya en número. Predadores y presas han evolucionado por miles de años para adaptarse y sobrevivir, de tal manera que un predador parece estar diseñado para cierto tipo de presas, como es el caso de un guepardo y una gacela. Una gacela adulta suele ser demasiado ágil para un león y una cebra es demasiado pesada para un guepardo. Por ello, los guepardos buscarán objetivos más livianos como las gacelas. Los depredadores y las presas han diseñado respectivamente estrategias para cazar y para defenderse. Entre las estrategias de los depredadores para cazar están el acecho, la emboscada y la predación activa. El acecho consiste en que el depredador permanece oculto en algún rincón, observando a la presa sigilosamente, esperando el momento apropiado para atraparla. Este es el caso de las mantis religiosas, que usan a menudo un camuflaje para confundirse con el ambiente. La emboscada, por otro lado, consiste en que el depredador le tiende una trampa a la presa, usando alguna carnada, haciéndose pasar
por algo que le resulta atractivo a la presa. Este es el caso de las plantas carnívoras cuyas vellosidades están cubiertas de una sustancia viscosa parecida al rocío. Los insectos que resulten atraídos por esta vista caerán en una trampa de la que no podrán escapar. Los depredadores activos, en cambio, están en busca constante de su presa, desplazándose o siguiendo de cerca a presas potenciales. Este es el caso típico de muchos felinos y los lobos. Por su parte, las presas también han evolucionado para evitar ser cazadas. Entre las estrategias de defensa de las presas están los movimientos ágiles, las armaduras, los escondites, las defensas químicas y el mimetismo. Los movimientos ágiles son estrategias empleadas por cierto tipo de presas para escapar velozmente de sus depredadores, como en el caso de las gacelas. Otro tipo de estrategia de defensa son las armaduras, que pueden ser escamas, proyecciones o corazas que cubren a cierto tipo de animales y que sirven para disuadir el ataque de sus depredadores, por ejemplo el puercoespín. Los escondites son estrategias que usan algunos organismos para ocultarse de sus depredadores. A la habilidad de un organismo para confundirse con su entorno se le llama cripsis o camuflaje. La cripsis o camuflaje consiste en que el individuo ha evolucionado para tener un aspecto físico semejante al de su ambiente, por ejemplo, el insecto palo, la mariposa hoja o el caballito de mar, el cual se confunde con el medio de algas y corales en el que vive. Otro tipo de estrategia de defensa son las defensas químicas, que son sustancias tóxicas, venenosas o repelentes que las presas usan para ahuyentar a sus depredadores. Ejemplo, la rana dorada, que es sumamente venenosa y es capaz de matar a un ser humano con solo tocar su piel por un tiempo. También las abejas y las mariquitas tienen un veneno muy molesto para los depredadores, aunque no tan potente como el de la rana dorada. Muchas veces los organismos que son venenosos advierten de su toxicidad. A este fenómeno se le conoce como aposematismo. El aposematismo consiste en que el individuo presenta una coloración llamativa para alertar de su toxicidad a otros seres vivos. En el reino animal, sobre todo entre los insectos, anfibios, reptiles y algunos peces pequeños, la combinación amarillo-rojo-negro suele indicar peligro, no tocar, soy venenoso. La última estrategia de defensa de la que hablaremos es el mimetismo. En el mimetismo, un individuo no venenoso imita la coloración de otro ser vivo que realmente sí lo es. Por ejemplo, la mariposa reina tiene colores similares a los de la mariposa monarca. La falsa coral tiene los mismos colores que los de la serpiente coral, aunque en un patrón diferente. Quizás el hecho de que un animal tenga que matar a otro para sobrevivir nos puede parecer cruel. Al ver un documental, es inevitable para algunas personas el pensamiento de la pobre cebra, víctima del cruel y despiadado león. Pero no podemos humanizar a los animales, ellos solo cumplen con su papel en la naturaleza. Sin depredadores, todas las plantas serían arrasadas por los herbívoros y el equilibrio de nuestro planeta se vería seriamente comprometido. Todos y cada uno de los seres vivos son necesarios. Respetémoslos y cuidémoslos.